es en los barrios vecinos, al lugar de la Conejera, vecinos de la reserva Van der Hamme. Esta es la forma como en realidad crecen muchísimos bogotanos. ¿Sí? Cientos de miles de bogotanos crecen en estos escenarios, ¿sí? En una desprovisión total, no solo de todas las equipamientos urbanos, sino de posibilidades de contacto con la naturaleza. Esto, a mí, todas las ideas de oposición entre desarrollo y naturaleza me hacen acordar de este relato de Calvino. Habla de una ciudad imaginaria que no está sobre la tierra, que se eleva sobre Santos, sobre un gigantesco bosque. No se encuentra esa ciudad cuando usted llega aquí, solamente ve los Santos y la sombra de la ciudad reportada sobre el techo del bosque. Y dice que hay tres hipótesis sobre los habitantes de Baucis. La una es que odian la tierra, la otra que la respetan al punto de evitar todo contacto con ella, y la otra que la aman tal y como era antes de ellos, con catalejos y telescopios apuntando hacia abajo. No se cansan de pasarle revista hoja por hoja, piedra por piedra, hormiga por hormiga, contemplando fascinados su propia ausencia. Y yo quiero decirles, nada más peligroso que considerar la naturaleza como la ausencia del ser humano. La ausencia del ser humano, la naturaleza como ausencia del ser humano está garantizada. Sí, la extinción de nuestra especie, a pesar de toda nuestra soberbia, es un hecho geológico y cosmológico con el que podemos contar. Algún día no estaremos. El universo lleva miles de millones de años sin nosotros y tendrá miles de millones de años sin nosotros. Y lo que a nosotros nos compete hoy es el breve espacio en que sí estamos. ¿Por qué? Porque cuando un ser humano nace, no nace garantizado por ser un ser humano integral. Para que un ser humano, con sus 33.000 genes, se pueda convertir en un ser humano integral, necesita contacto cálido y de pertenencia con un grupo humano. Algo que en la ciudad perdemos cuando no tenemos espacios de encuentro. Necesita un contacto con su corporalidad, algo que nos garantiza. El contacto con la naturaleza nos hace sentir que tenemos un cuerpo. Y necesita el contacto con la naturaleza, con el agua, con los árboles, con el paso de las estaciones y de los elementos. Sin eso, es difícil construir un ser humano integral, saludable. La naturaleza es un derecho que es parte del derecho a la ciudad. Pero no es tan fácil. Nos hemos especializado en la tradición judeocristiana siguiente, en toda clase de rupturas entre el ser humano y la naturaleza. La ruptura agrícola nos dijo que la naturaleza era el caos. La ruptura urbana nos enseñó la naturaleza como lo rústico, lo primitivo. La ruptura renacentista, la naturaleza como el oponente de la civilización, del héroe y del mito. La ruptura romántica, la naturaleza como idealización de paisajes de libertad opuesto a la civilización. La ruptura mercantil, la naturaleza como colonia o como botín. Y la ruptura industrial, la naturaleza es una barrera y una materia prima. Pero también la ruptura ambiental, donde nos declaramos pecadores irredentos. No hay ninguna posibilidad de conciliar ciudad y naturaleza. Todo crecimiento de la ciudad implica, explícita o implícitamente, una destrucción, una negación de la naturaleza. Cuando se creó la idea de las áreas protegidas, era precisamente para hibridar y hermanar esas áreas. Ese es el proceso de declaratoria de un área protegida en la carne. Lo sé porque como subdirector de planeación de la carne correspondió estandarizar el proceso. Estos son los pasos para la creación de un área protegida. Lo primero que se tiene es un polígono indicativo, hay la idea de una necesidad. Se sabe que hay un valor de conservación en alguna parte de este territorio que se delimita preliminarmente. Y los estudios siguientes permiten precisar dónde, cómo, con qué categoría, con qué zonas, con qué herramientas. En el caso de la reserva, la lucha ideológica, comparto totalmente la tesis de Diana, lo llevó a un proceso muy extraño. Primero hubo un polígono indicativo a partir de estudios unos 100.000 que había hecho el mismo profesor Van der Hamme. Luego se suceden una serie de diagnósticos. El de la carne, elaborado por Gustavo Pérez, que después nos contará más, habla de que ya están unas áreas protegidas importantes declaradas y que hace falta unos vallados, unos corredores verdes menores para interconectarlas. Esa estructura también fue concertada con el profesor Van der Hamme. A mí personalmente me correspondió concertar esos corredores con el profesor. Luego viene el estudio de la Secretaría de Ambiente, desarrollado por Fernando Remolines, y marca las zonas de conectividad, las cuales le dan una posible forma a esa reserva para cumplir con los objetivos de protección del agua, conexión biológica, interconexión de las áreas protegidas. Luego el estudio de la Fundación Torca, que recalca la importancia de los vallados, y finalmente el estudio del Instituto Humboldt, que marca dónde están las áreas de importancia para la conservación
todas las cuales ya las habíamos declarado de la mano con el profesor Van der Hamen en el primer POT de Bogotá como áreas protegidas distritales, y los corredores ecológicos que haría falta, que tampoco coinciden con el polígono inicial. Lo curioso es que cuando la Carla declara, en vez de declararlo en consonancia con los estudios, vuelve al polígono inicial, ¿vale? Vuelve al polígono inicial básicamente por una presión judicial. Yo quisiera decirles, cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo, cuando convertimos toda discusión, no en una posibilidad de aprendizaje y de beneficio mutuo, sino que la convertimos en pelea, en una oportunidad de caricaturizar o destruir al otro, cuando convertimos en una lucha ideológica, al final se pierde tanto tiempo que un juez tiene que tomar decisiones. Y se llegan a soluciones de compromiso que no son las mejores. El polígono actual, donde está trazada la reserva Van der Hamen, es una solución de compromiso entre la presión judicial de declarar aquello que el panel de expertos en un principio planteó como polígono preliminar, y la necesidad de evitarle un riesgo jurídico a la CAR por las posibles demandas de indemnización o compensación de una cantidad de usos que ya estaban presentes allí. Y tenemos experiencia en eso. Cuando se creó la reserva forestal de los cerros orientales, se desconoció la existencia de 5 veredas y un montón de barrios que siguieron creciendo. Esta es la reserva que se declaró. Básicamente, todos los estudios han coincidido que el área que se declaró finalmente sobre este polígono tiene un 1.4% de área de conservación según la sofisticación del propio plan de manejo. Claro, ¿vale? ¿Cómo es posible que yo declare un área protegida donde el 1.4% tiene valor de conservación? ¿Será que el otro 98.6% tendría que ser restaurado? Habría que hacer una restauración de 1.300 hectáreas. ¿Cómo puedo lograr eso cuando tengo todos los estudios? Lograr un área protegida que tiene 1.4% de valor de conservación. Esas son las manchas del CIRAP, el Sistema Regional de Áreas Protegidas. Si sobre los ecosistemas de la sabana, al azar, yo marcara cuadros de 1.300 hectáreas, tendría la posibilidad de coger entre el 15 y el 20% de áreas de significación ecológica. ¿Cómo puedo pegarle con la reserva, después de todos estos estudios, algo que tiene menos del 10% de valor de conservación? De una forma relativamente simple, ¿vale? Si yo excluyo todas las áreas protegidas que ya están declaradas en el POC, donde están los máximos valores de conservación, donde están los dos grandes corredores ecológicos, Torca-Guaymaral y el de la Conejera y la Salendrosa. Me voy por fuera de las áreas protegidas, ya evité la mayor parte de los valores de conservación. Si además me pego al borde urbano existente con la idea de hacer una barrera para que la ciudad no crezca, pues cojo las zonas de mayor impacto, bodegas, industrias, colegios, cultivos. De esa manera, ¿sí?, haciendo esta figura, que es bastante artificial porque era un polígono preliminar de estudio 100.000, yo puedo llegar a tener un área que realmente casi que esquiva todos los valores de conservación y la conexión ecológica. Un área de estas características no solo está para restaurar, es un área absolutamente multiuso, como lo reconoce el plan de manejo. ¿Vale? Este fue el primer estudio, el de Perry, que ya lo escucharemos, los corredores que hacía falta declarar. Este es el estudio de la Secretaría Distrital de Ambiente de los corredores que hacía falta declarar. Este es el estudio del Instituto Humboldt, los corredores que había que declarar, todos los que están en oscuro. Y este es el estudio de la Universidad Nacional, del que nos estaba hablando Gerardo ahora, donde se hace la evaluación de cuáles son las zonas de conexión ecológica. Yo coincido totalmente con lo que le dice Gerardo a la revista 14-16, donde dice que a los animales no se les puede obligar a circular por donde nos parece. Las estructuras ecológicas existen, nos corresponde con humildad reconocerlas. No somos los inventores de la naturaleza. Esas estructuras ecológicas que se repiten de uno a otro estudio son los corredores de paso de toda la fauna, son los corredores del agua, son las zonas de recarga de los acuíferos. Es allí que está la naturaleza, no es lo que se nos ocurra dibujar, ¿sí?, o no es lo que podamos reconocer en un estudio de 100.000, es que hay que aproximar la cara a la Tierra. Y si uno mira cuál es la conexión ecológica más cercana entre los cerros orientales del río Bogotá, allá en Guaymaral, el río está a 1,5 kilómetros de los cerros, mientras que en la reserva está a 10,5 kilómetros. El profesor Van der Hamen nos enseñó que la naturaleza no le hace caso al hombre, está donde la naturaleza se formó, y se formó a partir de dos estructuras, la geológica y la hidrológica. Estas son las dos grandes estructuras, dale clic. La una se llama la falla de Usaquén, muy conocida por el profesor, es la que da formación a el humedal de Torca y Guaymaral
y el sistema de quebradas y humedales pues, que va por ese corredor. Ese es el principal corredor en esta zona de la sabana de conexión entre cerros y ríos. Y la otra es la falla geológica del Boquerón o el Salitre, que da lugar a la formación de todos los humedales que nos mostraba ahorita Diana, que están fuera de la reserva, dentro de las áreas protegidas del BOT, áreas protegidas distritales. Esa línea negra que está allí, ¿sí?, es precisamente el anticlinal de Suba, que separa las dos cuencas y explica por qué no hay quebradas de este lado, porque es la única zona de la sabana ocasia donde no existen corredores hidrológicos, todo lo que hay son los vallados, herederos de todo el desarrollo agrícola intensivo que hicieron los humiscas. Tenemos que aquí tenemos una región que tiene más de 3.000 años sin bosques de desarrollo agrícola, ¿vale? Y allá en ese punto está la conexión entre el cerro y el río. Si es por conservación, los mismos estudios que hemos citado nos hablan de que hay mariposas en los cerros, de que está la importantísima vegetación del Cerro de la Conejera, los humedales de Torca, de Guaymaral, de la Conejera, todos los valores que hemos encontrado están casi en la reserva, fuera de la reserva, al lado de la reserva, porque es que realmente de lo que hemos hablado es un corredor para frenar el crecimiento de una ciudad. Sí, con un corredor verde se puede frenar el crecimiento de las ciudades, a pesar de que no se ha logrado ni en Moscú, ni en París, ni en Norteamérica. Sí, los corredores verdes como freno urbano ya se referirán los urbanistas a ese tema. Pero en términos de conservación, el esfuerzo debería estar realmente en restaurar el humedal de Torca y Guaymaral, que es el mayor conector ecológico regional y que ha sido abusivamente desaparecido por rellenos, canalizaciones y vallados nuevos. Nos estamos perdiendo no solamente en una discusión ideológica, llegando a soluciones de compromiso, como una reserva que reconoce. ¿Usted sabe cuáles son los usos principales de la reserva declarada por la CAR? ¿Cómo se hace para declarar una reserva y que no se demande ni repita contra patrimonio por haberla declarado, contra su patrimonio personal y familiar? Pues declaras una reserva forestal que, a pesar del decreto 87770 y 616, las reservas forestales solo pueden tener usos forestales. Y la CAR tiene experiencia porque el acuerdo 57 antes del 90, del 77, ya se había caído en cerros orientales por haber declarado la reserva con otros usos. A pesar de todas las normas nacionales, la reserva reconoce usos como parqueaderos, cabalgatas, paintball. Por favor, díganme qué tiene que ver el paintball con la conectividad de las aves, del aves nativas. La recarga al anterior. Okay. El control del crecimiento urbano es la idea de hacer un corredor de 1 kilómetro de ancho frente a lo que era el borde urbano en ese momento, en el año 2000. No deberíamos estar buscándole y tratando de justificarlo. Todos los estudios vuelven a marcar que es la única lógica de ese corredor allí. Pero hay una más importante. Pasemos rápidamente para terminar. Dale. Esta es la anterior, perdón. Es la zonificación de usos. Lo que ustedes ven allí en amarillo está para usos varios, principalmente uso agrícola. Lo que ven en verde clarito está para la zona de conservación. Lo que está en verde oscuro serían las zonas de restauración. Y eso, en 1.300 hectáreas, ¿sí?, nos da más o menos, así mal contado, menos de un 30% de posibilidades de restauración ecológica en medio de unos usos bastante variopintos. Está en la siguiente. Esta es la propuesta. Si estamos hablando de estructura ecológica regional, hay que contemplar todos los corredores del río Frío, los corredores de Chía y Cota, los corredores de Hierbabuena, los verdaderos corredores que conectan los cerros con el río deberían estar acá. ¿Por qué la discusión solo es sobre Bogotá? Qué extraño. Si esto no es una discusión política, ¿por qué la reserva solamente está dentro de Bogotá? Si estamos hablando de ecología, la ecología no tiene límites, la ecología no tiene político administrativo. Esa es la estructura ecológica. Estamos planteando, apoyando entre algunos académicos e investigadores que hemos dedicado toda la vida a la restauración del bosque altoandino. Llevo 30 años trabajando en restauración de bosques nativos, con Diana y con un montón de colegas que están aquí. Le estamos apostando a una estructura ecológica que ponga porciones de la reserva, que garantice que esta reserva se cree de acuerdo con los estudios detallados que se hicieron, donde están los valores, donde están los verdaderos corredores verdes, donde le serviría a las aves. ¿De qué nos sirve llevarnos el punto de hacer la reserva donde a mí me parece, si las nutrias las están atropellando en la autopista norte, porque las nutrias cruzan por los vallados, no por los planos del Ministerio de Ambiente? Entonces, la naturaleza está donde hay que estar, y hay que ser humildes con la naturaleza, y hay que ser amorosos con el otro, y entrar en un diálogo sin polarización, como pide Diana.
de cuál es la forma más conveniente para la reserva. 1.300 hectáreas en un solo lote. Podemos diferir. Miremos cuál es el tamaño del Central Park. Miremos cuál es el tamaño del Tiergarten. ¿Qué estructura debería tener esto? Para que no fuera un problema de seguridad como entre nubes, o como los cerros orientales que a estas alturas no los hemos podido apropiar por falta de la estructura. Ciertamente no podría ser algo silvestre de ese tamaño. Tendría que garantizarse un gran uso público. Y la forma de garantizar una apropiación de la naturaleza, que la naturaleza sirva a lo que debe servir en una ciudad, que es a que las personas la conozcan, la amen y la defiendan. Hoy estamos defendiendo la naturaleza. Pensaron ustedes que en las redes sociales más del 80% de los mensajes de la reserva hablan de que la reserva tiene humedales. Nos hace falta realmente que las personas